Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, pues estamos en una clase especial y es especial porque he hecho una pausa sobre nuestro programa de estudio de escatología y esto obedece básicamente a una razón. Tuve una impresión muy fuerte en mi corazón ahora en estos días acerca de la escatología y sobre todo muchas cosas que han ido desarrollándose en el mundo, han ido desarrollándose las cosas y que apunta cada día más y más y más, a diferencia de otros tiempos, como lo hemos estudiado, a una pues prácticamente inminente regreso del Señor y todos los eventos como es el arrebatamiento y una serie de cosas. Esto evidentemente ha provocado una serie de inquietudes alrededor del mundo de muchas personas que se ven en las estadísticas de consultas en Internet, se ven en las estadísticas de iglesias que he podido tener acceso y que ha crecido obviamente ha crecido un gran interés por el estudio de la escatología. Los sitios dedicados a escatología, maestros de escatólogos, han tenido un incremento en sus vistas, notablemente han tenido un incremento muy grande, pero que finalmente son situaciones estadísticas, finalmente, más que cuestiones individuales de las que se pueda constatar. El hecho de visitar un estudio de un canal dedicado a la escatología no necesariamente implica que se esté teniendo un crecimiento, no implica necesariamente que se esté teniendo un sentido de las razones por las cuales es necesario saber todo esto. Mucho menos muestra un crecimiento en el corazón de las personas porque evidentemente es imposible y nadie podría, pues como se dice, meter sus manos al fuego de que qué está pasando en realidad. Lo que sí es muy claro es que ha ido creciendo la inquietud y que lejos de que pueda pensarse que es bueno o que es malo, lo que realmente me lleva a esto es más que nada el no incrementar el número de vistas, por supuesto, ni mucho menos incrementar el interés de las clases para atraer personas, porque es algo que ha puesto el Señor en mi corazón y es algo muy importante. La escatología como tal es un llamado a la santificación. No es un llamado a decir y hacer cosas interesantes por este medio para atraer la atención de las personas, creyentes o no, y con la ilusión de que al arrojar la red, pues caerán peces y demás. En el caso mío y en el caso de como responsable de Renuevo de Amistad, no es, no es la razón por las cuales hago esto. Las razones por las cuales hago esto es estrictamente de discipulado a los queridos y amados hermanos y hermanas que han sentido en su corazón ser alimentados por parte de Dios con la enseñanza de renuevo de amistad por medio de mi persona, por medio de la pastora y de otras personas que enseñan y que predican. Esa es la razón y que va dirigido principalmente a la santificación de cada uno de nosotros como discípulos de las personas que han decidido y que han puesto su corazón delante de Dios y que el Señor ha puesto en sus corazones el alimentarse, el cuidarse unos a otros y recibir por parte de este ministerio. No así el hecho de tener un ministerio masivo, un ministerio que, pues, que pueda traer para bien o para mal, cada quien tendrá sus razones para enseñar las cosas escatológicas. Eso yo no puedo ni juzgarlo ni nada por el estilo. Dios finalmente usa los medios que Él quiere y que al final del camino sea Cristo predicado por envidia o por verdad, como dice Filipenses, Pablo en Filipenses, pues Cristo es predicado finalmente. A mí no me toca ni juzgar ni una ni otra. Entonces, esta plática, esta clase, es más que clase, es un llamado antes de terminar con el tema de escatología, que nos faltan básicamente dos cosas.
lo que viene siendo el final del milenio, la batalla contra Satanás, el envío finalmente de Satanás a su castigo eterno, el juicio del gran trono blanco y lo que viene siendo cielo nuevo y tierra nueva con la nueva Jerusalén. Ya todo esto en otra dimensión distinta a la que entendemos. El milenio sigue siendo parte de en esta dimensión, en esta tierra como la vemos y demás. Entonces, esta clase está dirigida básicamente a cada uno de nosotros que hemos entendido que la escatología es un llamado a la santidad. No es aprender cosas que vienen del futuro. Para cosas interesantes, pues hay otros medios, hay otras cosas relacionadas con el futuro. El día de ayer o de antier, el día de ayer me parece hubo un llamado ya por parte del Congreso de Estados Unidos al Pentágono para dar una explicación del fenómeno OVNI que se está dando y que ha estado oculto y guardado y demás. Un señor que se llama Maussan está feliz por todo esto porque siente que finalmente su trabajo ha sido tomado en serio porque incluso están viendo videos de avistamientos supuestos de ovnis y todo este asunto. No lo estoy mencionando como válido o inválido, lo estoy mencionando porque eso puede ser más interesante para algunos, para cosas interesantes acerca de cosas raras, pues evidentemente esto podría ser un mejor canal, este canal del señor Maussan, pero no este. La escatología no es para decir cosas interesantes, es un llamado a la santidad. Por eso es que voy a dar esta clase, voy a dar el punto de vista reformado, voy a dar el punto de vista nuestro y voy a explicar algunas otras cosas, por lo que te invito a que continúes esto sabiendo que no viene nada interesante, sino viene un llamado a la santificación, que al final de todo, pues el espíritu de profecía, la revelación de Jesucristo. Vamos a continuar entonces y te pido que me acompañes. Bueno, habiendo dicho lo anterior, pues vamos a estudiar las razones por las cuales nosotros en Renuevo de Amistad estudiamos escatología y obedece básicamente a razones bien simples que les hemos ido explicando a lo largo a través de nuestro estudio y las estudiamos, no obstante que como lo vamos a estudiar en la Confesión de Fe de Westminster, algunos reformados no mencionan ni siquiera asuntos relacionados con el arrebatamiento o simplemente es un tema que no es tema. Sin embargo, nosotros lo hemos estudiado por las razones que ya hemos explicado a lo largo de toda esta serie y de todo este canal, porque nosotros aceptamos el dispensacionalismo pretribulacional, es decir, las dispensaciones, como lo hemos estudiado, de hecho fue basado el primer clase de esta serie de escatología basado en las dispensaciones pretribulacional porque creemos nosotros basado en la palabra de Dios y con la interpretación más estricta con lo que viene siendo la hermenéutica, un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia antes del inicio de la tribulación y de la gran tribulación que está dividida en 7 años, están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, así como el premilenialismo que habla claramente de un milenio literal de 1000 años tierra, como hoy se entiende, las razones las explicamos en la clase anterior, y pues sí, efectivamente, tanto pretribulacional como premilenialista como dispensacionalista, porque aparte de todo no se anteponen a los estándares de la confesión de fe de Westminster, que es la base de la reforma, como lo hemos estudiado, aunque post-reformistas, estos post-reformistas rechazaron posteriormente, desde que nace la confesión de fe de Westminster, el dispensacionalismo, sobre todo, como lo vemos en la Biblia Scofield, que es la que usamos, pero no pueden rechazar el programa escatológico de Dios enfocado a los pactos
de Dios con Israel y la era de los gentiles. Por razones históricas, en los años 1648 y cosas, tiempos posteriores a ya lo que fue Lutero, esta convocatoria que se hizo por parte de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, donde nace esto y que hubo un mártir muy connotado, que con toda la enseñanza luterana llegó a Escocia a enseñar todo lo de las reformas, pues sacrificado, así como su sucesor y demás. Sin embargo, dejó la semilla de la reforma en la iglesia de Escocia, en donde gente muy valiente, hermanos muy valientes, sostuvieron esto, formando la iglesia presbiteriana, una forma de gobierno de iglesia en Escocia, en donde fue tal la influencia con un rey debilitado, Carlos I de Inglaterra, en donde por más que trató de sofocar esto, pues ya existía el Parlamento inglés y la Iglesia Presbiteriana Escocesa logró influenciar al Parlamento inglés, que se encuentra precisamente en Westminster, donde está el Parlamento inglés. Por eso es la Confesión de Fe de Westminster, refiriéndose al lugar y a la abadía de Westminster. Logró que estos se hicieran todos estos movimientos. Algún día estudiaremos esta historia, de dónde sale la Confesión de Fe de Westminster, muy importante, muy santa, de hombres muy santos, sobre todo de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, junto con el Parlamento, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores y una serie de cosas que ya estaban, y el rey en este entonces no pudo sofocar este movimiento tan fuerte. Entonces, en todo esto Israel jugaba un papel, pues no jugaba ningún papel. ¿Por qué? Porque Israel simplemente como Estado no existía. Existía en el Antiguo Testamento, se entendía perfectamente. Entonces, pues no es la razón. Sin embargo, no fue parte ni de entendimiento que Dios en ese momento no había estado liberando, todavía estaba sacando el Señor, pues de las influencias de la Iglesia Católica, y todo lo que vino posteriormente de la separación de la Iglesia totalmente, de la Iglesia Católica, surgiendo la Iglesia Anglicana. Bueno, todo esto lo explico por qué. Bueno, lo explico porque finalmente no se anteponen a los estándares de Westminster. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar ya a la explicación de cosas, pues, que son en verdad muy importantes. Muy bien, y este es un ejemplo muy claro. Vamos a estudiar el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster en todos sus 8 artículos o apartados, como le llaman, lo que viene siendo el capítulo 3, que es el decreto eterno de Dios, en donde vemos aquí una cuestión que no cabe la escatología como estudio de los eventos futuros, de lo que viene siendo la profecía y del final de los tiempos. Lo voy a leer, todos los artículos. No pierdas de vista el punto de vista escatológico que hemos enseñado, y que yo te voy a ayudar con la ayuda de Dios a ver cómo encaja esto. Si ya está decretado por Dios, entonces como para qué hay estudios de escatología, ¿no? O estudios del futuro, dado el decreto de Dios. Y lo voy leyendo de corridito. No me voy a detener mucho porque no es el objeto de estudio, sino es una muestra del por qué la escatología en la Reforma es un tema, pues, que no es tema, ¿ok? Vamos a leer entonces, te pido que me sigas. Dice la Confesión de Fe de Westminster de 1643, capítulo 3, del decreto eterno de Dios. Dios, en toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor del pecado,
ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, es decir, la causa primaria original por lo cual algo sucede, así como el uso de las causas secundarias o circunstanciales, secundarias, entre comillas circunstanciales, aun estas han sido establecidas por Dios mismo. Puedes ver aquí un número 65, un número 66 y un número 67. Te voy a poner los versículos con la indicación 65, 66 y 67 que se utilizaron para esta definición en aquel entonces y que siguen siendo válidos. Entonces, te las voy a poner en donde, en la descripción del video. Es un copy-paste del mismo documento de lo que viene siendo la Confesión de Fe de Westminster y que pues ahí vienen los versículos indicados con un 65, con un 66 y con un 67, por lo cual se basa cada una de todos los capítulos, de todos los apartados, vienen respaldados por los versículos que se usaron y que se siguen usando en ese momento. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a el artículo número 2 del capítulo 3, que viene siendo del decreto eterno de Dios. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Es decir, para Dios todo está puesto, todo está decretado, las circunstancias se van a dar, no es ninguna novedad. Nada menos te voy a poner el ejemplo aplicándolo esto. Aunque Dios sabe todo lo que podría suceder o puede acontecer bajo las condiciones posibles, vamos a hacer un paréntesis, analizándolo el día de hoy. ¿A qué podría referirse esto? No nada más a nivel personal, sino a nivel general mundial, que es de tanto interés el día de hoy, por las razones obvias. Y es lo siguiente, que, por ejemplo, Dios sabe que podría acontecer bajo las condiciones posibles de que Finlandia y Noruega ya son aceptados por la OTAN. El señor Vladimir Putin ha dicho claramente, pues qué pena que lo hagan, pero muevan un poquito el tema nuclear, muevan un poquito de amenaza a Rusia, sobre todo manipulados por Estados Unidos, que es el dueño de la OTAN, expresión mía, que es el líder de la OTAN, a base de billetazos, arrinconando cada vez más al oso, y que entre más arrinconen al oso furioso que es Rusia, obviamente trata de quitarle un panal de miel a un oso y vas a ver lo que sucede, pues es lo que está pasando. Bueno, todo esto Dios lo sabe como un supuesto que podría suceder, pero Él no lo ha decretado ya como que podría, sino que va a suceder. ¿Por qué? Porque no lo prevé Él como un futuro, porque para Él no hay tiempo. El futuro cronológico es para nosotros. Es una explicación medio burda, pero pues clara a lo que se refiere el decreto eterno de Dios en este capítulo 2. Vamos a continuar entonces. Apartado número 3 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, el decreto eterno de Dios. Dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles, te recuerdo ese 70 no está hablando de 70 ángeles, sino la referencia número 70 de los versículos que pongo en la descripción del video, te recuerdo, son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Bueno, esto evidentemente trae una cuestión extrema, como lo he explicado, de personas que le han llamado el hipercalvinismo, que dicen, y entonces, ¿para qué predicamos? Y entonces, ¿para qué hay congregación? Y entonces, ¿para qué hay tal o cual cosa?
si finalmente ya están tanto ángeles como personas predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Bueno, porque en el justo y muy sabio juicio de Dios, las cosas así son. Él así las ha establecido y así las ha puesto. Sin embargo, tienen que pasar porque Dios lo ha ordenado así, lo ha decretado así. Las personas que se van a perder van a hacer lo necesario para perderse de acuerdo con el justo, santo juicio de Dios. Y esto no le quita la responsabilidad al hombre como lo hemos estudiado y en su momento, si es necesario, lo estudiaremos acerca del libre albedrío y demás. Entonces, es otra de las cosas. Si ya está todo preordenado, entonces, como para qué estudiamos escatología o para qué estudiamos Biblia o para qué, bueno, precisamente los que piensan así dicen eso, pues obviamente, pues seguramente no están preordenados para vida, porque el preordenado para vida eterna lo primero que hace es buscar una Biblia y crecer y darle gracias a Dios y hacerse más a Dios, a la imagen de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, y obviamente es un llamado a la santificación más que la protesta con el puño levantado, porque quien levanta el puño levantado a Dios exigiéndole explicaciones, pues es Satanás, no los seres humanos que hemos sido salvados por su gracia y por su misericordia. Vamos pues a pasar al apartado número 4. El apartado número 4 dice, estos ángeles y seres humanos, así predestinados y preordenados, están particular e inmutablemente designados y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Bueno, pues evidentemente esto tiene que ver, como ya lo estudiamos, con la plenitud de los gentiles, que hay un número determinado de personas, y no es un número, sino que es una lista. ¿Sí me explico? Es una lista en donde tiene nombre, apellido, tiempo, cronos, formas, circunstancias, características, como lo estudiamos y lo vimos en lo que viene siendo la providencia por parte de Dios, que es el capítulo 5 de esta confesión de fe de Westminster, y que bueno, pues finalmente está todo preordenado y demás, y nuevamente viene siendo el asunto de decir, ok, volvemos a lo mismo, están designados, está definido y demás, ¿para qué de estudiar los eventos del futuro? Bueno, porque son futuro para nosotros, pero para Dios no. Primer punto. Segundo punto, eh, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que sepamos para que tengamos nosotros los elementos suficientes para poder ser usados por Dios para predicarle a aquellos que han sido preordenados para vida eterna y que a nosotros no nos toca saber si ha sido designado, si ha sido predestinado y preordenado esa persona a la que le debemos de compartir el Evangelio siguiendo las instrucciones de Cristo. A nosotros no nos toca saber si alguien está o no. Dios desea que seamos parte del reino de Dios, llenando en nuestra alma de esta necesidad de ser usados por Dios, de ser bendecidos por Dios, pero sobre todo de ser santificados cada día más por el Señor. Vamos a pasar entonces a lo que viene siendo el apartado número 5. Bueno, el apartado número 5 dice de la siguiente forma: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo para su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que le muevan a ello, y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto más clarito significa
que no es por obras, por bueno que sea la persona, el que ha sido preordenado, predestinado para salvación, de ninguna manera va a haber algo acreditable a su buena conducta, por lo cual fue llamado preordenado, porque Dios sabía que iba a ser buena persona, entonces bueno, lo preordenamos para vida antes de la fundación del mundo porque suena que va a ser buena gente. No, 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 no. Dios no es lo que está diciendo, así no es, sino que dice que no hay nada atribuible al hombre que se le pueda acreditar como una forma de haber alentado a Dios para salvación. No. Sino que todo ha sido ya puesto por parte de Dios independientemente de su comportamiento y que el hombre no aporta nada para ser salvo, sino la pura misericordia y gracia por Dios, a muy grandes rasgos y muy resumido escuetamente lo que quiere decir. Vamos entonces al apartado número 6. El número 6 del decreto eterno de Dios dice, puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello, por lo cual los que son elegidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los elegidos. Es decir, esto se antepone mucho a la creencia en otras denominaciones que hay que hacerle la lucha, sean salvos o no, y que bueno, pues finalmente si hay forma de que las personas se salven, aunque no hayan sido predestinados, o de hecho ni siquiera entienden la doctrina de la predestinación, sino que simple y sencillamente lo que está diciendo aquí es que Dios ha puesto todos los medios y que el Evangelio para salvación es para los elegidos, predestinados por Dios. Esto pues evidentemente no es nada recomendable nuevamente cuestionar a Dios acerca de sus designios, por lo que el Evangelio es para los que se salvan y que están puestos. Entonces a nosotros, ¿cuál es nuestra función? Pues compartir de este Evangelio. Finalmente los que están pues ya elegidos por Dios, predestinados para Dios, van a decir un sí, amén, y los que no, no. Así de sencillo. Finalmente, nuestra obligación nuevamente es que como iglesia compartamos la fe y que sepamos las cosas que están pasando, que obedecen a un propósito eterno, incluso las que están por suceder, y eso es importante para el estudio de la escatología. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Muy bien. El apartado 7 dice, el resto de la humanidad por su pecado agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra e ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por el cual extiende o retiene misericordia como a él le place para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. Pues bueno, nuevamente aquí vemos las razones por las cuales infinidad de denominaciones a lo largo de los años han rechazado esta concentración de revelación a lo largo de toda la palabra de Dios, por lo cual lo ha rechazado y dice no, no acepto bajo ninguna circunstancia que esto sea así. Las personas pueden salvarse todas con una sola confesión, aceptando a Cristo en su corazón, como dice la palabra, y se acabó. Le hace la confesión de fe bautista. En fin, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que es cierto es que los que somos salvos, le damos gracias a Dios de serlo y no cuestionamos a Dios ni sus motivos ni sus razones por haber pasado por alto a mucha humanidad por las razones que Él la sabe.
es más fácil creer en este Dios que en un Dios al que se le puede manipular, porque eso pasa en las religiones. Las religiones hacen un Dios a su medida de cada humano, eh, que de hecho te pediría que vieras el segundo video de este canal, que es de hace más de 2 años, que dice, y ellos se hicieron a Dios a su imagen y semejanza. Así se llama, es el segundo video de este canal, en donde explico esto. Entonces, pues evidentemente, esto para la escatología, pues es pues ahora sí que como se dice, darse un balazo al pie, diciendo, ¿y para qué les enseñamos escatología si escogidos son? Y viene la pregunta que yo te hago, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabemos? Por sus frutos los conocerán. Ok, por su fruto, pero ¿y quién prueba el fruto? Hay un dicho que no se me hace nada bíblico decir, es que ese hermano es prueba frutos, en lugar de decirle odioso, ¿no? No, eso no existe. El fruto es de Dios, el fruto lo da Dios y el fruto lo da para Dios y nosotros disfrutamos de esos frutos porque finalmente son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, longanimidad y todos los que estamos alrededor de esta persona que está dando fruto de Dios, pues nosotros los disfrutamos porque también somos de Dios. Y a los que están para perdición son para testimonio de perdición, porque no pueden comer de esos frutos porque no los soportan. Entonces, bueno, pues son de las situaciones que vamos a explicar más adelante y las razones por las cuales la escatología y las razones por las cuales las estudiamos y que es importante tenerlo muy claro. Por último, vamos a ver el apartado número 8. Dice, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Y aquí está el meollo del asunto, pero sigo leyendo. Así que esta doctrina debe de ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Todo esto es para alabanza de su gloria para nosotros, los que hemos sido predestinados y llamados por el Dios Santo, porque así le plació, y lejos de provocar un sentido de que Dios es injusto, sino un temor reverente a Dios y agradecimiento y entender entonces que si estudiamos escatología es para darle gloria a Dios, prepararnos y sobre todo estos 3 puntos: ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Consuelo, abundante consuelo para nosotros. Nos podemos compadecer de los pecadores, pero ahí hay que tener cuidado en no ser más buenos que Dios. Podemos ser duros con los pecadores, pero eso es pecado, porque estamos haciendo juicio, y el único que hace juicio es Dios. Entonces podemos ser indiferentes, pero eso también es pecado, porque también podemos provocar y que del amor de muchos se enfríe, y es lo que sucede con muchas denominaciones que se vuelven indiferentes al pecador, y volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, la razón y la forma es muy simple, teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no los ojos puestos en el mundo, escatológicamente hablando, porque esto pues va y viene y hoy pasa, y todo el chiste es que desde Pedro decía muchos tienen por retardo
las promesas de cumplimiento del regreso del Señor. Ya desde aquel entonces muchos lo tenían, pues ya se tardó, ¿no? Pues imagínate ahorita más, pues ya se tardó, y que si la OTAN y que si Rusia, y ahorita están en Turquía deliberando. Justo en estos momentos hay una reunión en Turquía importante, que las puedes leer en las noticias y demás. Entonces, pues sí, esto está a punto de reventar, pero lo que sí sabemos es que nosotros, pues las razones las vamos a estudiar a continuación, y con esto terminamos entonces lo que viene solamente un capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, que hace tambalear a los escatólogos y a los que tienen programas sensacionalistas que van narrando lo que va pasando, pastores, o así se hacen llamar, o profetas, así se hacen llamar, y están alentando constantemente el morbo, disfrazado de escatología de lo que qué está pasando, sin poner el más mínimo interés en quiénes lo están escuchando y el por qué lo están escuchando. Lo primero, de quiénes, es muy difícil saberlo, pero discernir el por qué están escuchando esto ante la sórdida y mordaz pregunta, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya es el final o no? Díganme ya, ¿no? Para ver qué puedo hacer. Bueno, es exactamente la razón por las cuales esta clase está hoy aquí presente. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Pues entonces vamos a contestar la pregunta, razones por las que estudiamos escatología en Renuevo de Amistad, habiendo leído el capítulo 3 del decreto eterno de Dios de la Confesión de Fe de Westminster. Bueno, el dispensacionalismo, como lo he enseñado, no es una doctrina, es un método de estudio del siglo XIX, sobre todo, eh, y que la Confesión de Fe de Westminster es la doctrina. Es decir, el dispensacionalismo no es una doctrina, es un método que se partió basado principalmente con los pactos, porque aparte de todo, Pablo habla de esta dispensación en Efesios. Sin embargo, no es una doctrina, sino es una forma de partir la historia, vamos a llamar la revelación más bien, en diferentes dispensaciones basadas en los pactos, pero la Confesión de Fe de Westminster es la doctrina, y que está ordenada sistemáticamente para el gobierno de la Iglesia cristiana, en aquellos entonces la Iglesia presbiteriana escocesa, y que puso en orden a lo que fue la Iglesia, sobre todo en Inglaterra, basado en lo que había pasado en Alemania con la Reforma, con Lutero, y así prevenir la infiltración de doctrinas extrañas y de demonios. Aunque el arrebatamiento y un tema central para la iglesia no fue, perdón, aunque no fue el arrebatamiento un tema central para la iglesia presbiteriana escocesa y para el parlamento inglés de ese tiempo, no hay razón alguna para eliminarlo del estudio escatológico actual. Ya expliqué los momentos históricos en los que estaba este asunto. Los judíos estaban siendo perseguidos, echados de todas partes todavía en estos tiempos. En Francia, siendo expulsados, dejando sus pertenencias, expulsados de muchas partes, expulsados de España. En fin, los judíos era una historia aparte en aquel entonces, y que, bueno, las razones de esto fue claramente pues puesta que en aquellos entonces Israel no pintaba ni cercano como estado, y pues finalmente no es que no tuviera importancia, simplemente se centró en lo que venía siendo el ordenar todo sistemáticamente con un propósito, evitar nuevamente que los católicos siguieran asesinando protestantes, tener una base sólida al alcance de las personas sin estudios, y que supieran leer, o al menos los pastores supieran leer en este ordenamiento,
de la sana doctrina, como lo vimos en la Confesión de Fe de Westminster, y otros tantos como los cánones de Dort y otros tantos que surgen a lo largo de la historia en Europa y que posteriormente son traídos a la iglesia en las colonias y ya a través de la historia de la iglesia, como llega a las Américas, ya lo que viene siendo las Américas no según Biden, sino las Américas según el continente americano, en México, ya muy de la mano con la iglesia alemana luterana. Y ahí es una historia muy interesante que la estudiaremos en su momento. Pero bueno, esas son las razones. Hay más. Vamos a pasar a la siguiente. Otra de las razones por las que estudiamos escatología en Renuevo de Amistad es que un fracaso del discípulo, pero también del maestro de escatología, es pretender enseñar y aprender cosas interesantes del futuro y no fomentar por lo que Dios lo ha puesto, así aprender sana doctrina como es simplemente el decreto de Dios, fomentar el temor reverente de Dios y el temor reverente a Dios. Y esa es la razón por la que estudiamos escatología, no por encima de lo que viene siendo la Confesión de Fe de Westminster o la sana doctrina, porque finalmente la Confesión de Fe de Westminster no es la Biblia, sino que la Biblia es la máxima autoridad como cristianos y esta es la razón por la cual nosotros simplemente somos una iglesia cristiana independiente. Sí, con bases reformadas, sí, también con los sacramentos, que es el bautismo en agua y la cena del Señor, los santísimos sacramentos, como se llaman en otros lados, pero básicamente como denominación no estamos registrados como alguna iglesia. ¿Por qué? Porque también te piden iglesia qué. Sí, iglesia cristiana, pero cristiana qué. Y en su momento, cuando estábamos como representación de la Asociación Civil Amistad Cristiana, una de las cosas que nos dijeron y que nos rechazaron el registro como Amistad Cristiana Azcapotzalco es que no pueden ser AR, entonces aquí no tienen cupo en relaciones exteriores, sino que tienen que irse a gobernación, y en donde tampoco tienen cupo porque la asociación civil es una y esa amistad cristiana y no reconoció en su momento a las representaciones, sino que en su momento se les dio a escoger, bueno, si quieren ser amistad cristiana, tienen que ser grupo en casa. Y pues no, tampoco. Entonces fue la razón y el nacimiento y el surgimiento de esto que es Renuevo de Amistad, como renuevo de amistad, como una iglesia, parte del cuerpo de Cristo, una congregación, como parte del cuerpo de Cristo cristiana, independiente de qué, independiente de asociación civil o asociación religiosa o lo que fuera humano y que pues está simplemente como una congregación cristiana, independiente de lo que ya dije, y bíblica, basado solamente en la palabra de Dios. Entonces, por eso las razones de estudio de escatología es, ya vimos, independientes, pero lo que sea independientes, pero para el fin que es que nuestra principal razón de enseñar escatología en Renuevo de Amistad es para persuadir al discípulo a santidad y no sorprender al que escucha con lo que vendrá sobre la humanidad entera, como lamentablemente ha sido una forma de lucro en estos últimos días que están pasando tantas y tantas cosas en el mundo y que pues este medio, Renuevo de Amistad, y esta persona, su servidor, pues obviamente la única intención es, con la ayuda del Espíritu Santo, persuadir a santidad y un temor reverente a Dios y seguir siendo instrumentos de Dios
para la expansión del reino de Dios en esta tierra de la forma que Él ha puesto a cada uno de nosotros, no la que a nosotros se nos ocurra como misión o visión y estratovisión y demás. Bueno, a mí me parece justo y honesto de mi parte el presentarte el punto de vista de los reformados de la escatología, de los reformados, entiéndase la Iglesia Reformada. Su concepto de escatología es que tradicionalmente se ha entendido la escatología con referencia a eventos que aún están por suceder, tanto en relación con el individuo como con el mundo. De ahí que en la escatología reformada se habla solamente de dos aspectos: la escatología individual, la que trata de cuestiones como la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, estado entre la muerte, la resurrección en general, y lo que viene siendo la escatología general, la que trata con el regreso de Cristo, la resurrección a nivel general, el juicio final y el estado final. Se acabó. No se estudia más. La individual es qué pasa cuando te mueres, acerca de un estado intermedio entre la muerte y la resurrección, y no más. Y la general, es decir, como persona, la individual, y la general, que es el regreso de Cristo, lo deja como un solo evento. La palabra zarpazo o harpazo y parousia, ¿te acuerdas? O parousia que estudiamos, que acerca del arrebatamiento, harpazo y parousia, regreso físico del Señor a la tierra. No es un solo evento para esta reforma. La resurrección general, como tal, como la estudiamos, sin el énfasis del ordenamiento de primero unos y después otros, solamente dos resurrecciones, para vida y para muerte, sin entrar en mayores detalles. El juicio final, hablando solamente de a nivel general, y el estado final del hombre, que es la eternidad. Hay dos comentaristas reformados que resumen muy bien este aspecto. Vamos a pasar a la siguiente. Un connotado predicador, pastor reformado, dice con respecto a la definición tradicional que vimos, que se llama Anthony Hoekema, acá está este señor, y dice: aunque estamos de acuerdo en que la escatología bíblica incluye las cuestiones mencionadas arriba, es decir, la individual y la general, debemos insistir que el mensaje de la escatología bíblica se empobrecería seriamente si no incluyéramos en él el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios. En otras palabras, la escatología cósmica debe de incluir tanto lo que podríamos llamar escatología inaugurada como la escatología futura. Y concluye con esto: en realidad, nuestra doctrina es una escatología inaugurada. Es decir, lo que estamos viviendo ya es escatológico para los de hace 100 años, o hacia los de hace 1000 años, o hacia los de hace 2000 años, e incluso eh, lo del Antiguo Testamento, donde se hablaba de Isaías 53, de un siervo del Señor, y que ya pasó en la historia física de la humanidad, que es Cristo, y que el día de hoy estamos en una escatología pues ya inaugurada, y que pues habrá una escatología futura, pero que en realidad lo que nosotros estamos viviendo es una escatología ya inaugurada. En otra definición que hace este hermano, dice lo siguiente: la escatología no debe de ser considerada como que se halla solo en los libros como Daniel y Apocalipsis, sino como un aspecto integral de toda la revelación bíblica, como algo que domina y permea el mensaje entero de la Biblia. Yo en lo particular estoy
total, completa y absolutamente de acuerdo con esto, porque finalmente la escatología se debe de tomar como una de las ramas del estudio de la teología sistemática, aunque se presenta así. Sin embargo, el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Y es algo que permea el mensaje entero de toda la Biblia. Este hermano me parece que tiene muy atinado razón, muy atinado concepto de la escatología. Bueno, tenemos a otro hermano connotado pastor maestro reformado, conferencista, dice J. Moltmann, dice, desde el principio a fin, y no solamente en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante y por lo tanto también revolucionando el presente. Lo escatológico no es un elemento del cristianismo, sino que es el contexto o escenario de la fe cristiana como tal, la clave en la que todo se establece. De ahí que la escatología no puede realmente ser solo una parte de la doctrina cristiana, sino que más bien la perspectiva escatológica es característica de toda la proclamación cristiana y de cada existencia cristiana y de toda la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, mi razón de estar en esta tierra es la que el Señor me ha puesto por delante de enseñar la sana doctrina a mis queridos hermanos y hermanas que Él ha designado y ha puesto en este ministerio de Renuevo de Amistad. Por eso es que esta clase es muy importante para mí en todos los aspectos, dado que se vendrán tiempos en donde la inquietud de muchos estará orientada hacia los eventos del futuro, dadas las circunstancias que se están dando en el mundo actual y que son diferentes a las que se dieron con muchos otros anticristos del pasado, desde Gengis Khan. Alguien podría haber jurado que era Gengis Khan el anticristo, Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, en fin, muchos conquistadores que de verdad son personas que tenían todas las características, hasta el mismísimo Hitler con su afán de exterminio de los judíos y demás. Los tiempos son nuevos porque ahora existe Israel, ahora existe claramente un bloque que a base de alianzas está procurando pues una paz mundial, excluyendo y poniendo enemistad con los reyes del norte, en Magog, entre líneas lo que estoy diciendo, así como todos los aliados de Oriente, una enemistad muy grande, finalmente Persia, junto con lo que fue el Imperio Otomano, están tomando una fuerza muy grande, así como lo que viene siendo el sur, como una plataforma de lanzamiento literal, por favor, entre líneas, lo que viene siendo el norte de África, en dar el paso a muchas fuerzas armadas. En fin, se está calentando el escenario grandemente. Eh, lo del fenómeno ovni ya a nivel de Pentágono tiene mucho que ver con las señales del cielo, que habrá señales en el cielo, lo que viene siendo el avance de la ciencia, como lo hemos estado estudiando. En fin, todo esto abona a que la inquietud natural de las personas sea en donde nosotros no podemos distinguir entre morbo, curiosidad, incredulidad, porque a alguien le puede divertir esto, o bien un genuino temor de Dios y a Dios, y que muy probablemente para muchos de estos sea la forma en que Dios los está llamando. Por eso debemos estar listos.
preparados, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, pero que no son ignorantes, ni que tampoco son fanáticos, ni que tampoco son consumidores de conocimiento, de cosas interesantes. Esos consumidores de cosas interesantes, les invito a que hagan una reflexión profunda con una actitud de arrepentimiento genuino delante de Dios y que se pongan delante de Dios para esto. Solo Dios puede hacer que de estos estudios haya un llamamiento eficaz, un nuevo nacimiento y una perseverancia en la paz y en la fe. De mi parte ha sido todo. Esta es una clase especial. Te invito entonces también a nuestra reunión virtual que será el siguiente domingo por el muro de Facebook, Renuevo de Amistad, si Dios nos da licencia. Y recuerda nuestra reunión mensual que tendremos presencial en el último domingo de mayo en Azcapotzalco. Te pido que lo prepares, te pido que le des prioridad, que le des importancia por encima de suegros, nuera, comadre, compadre, tacos de carnitas, todas las cosas que puedas tener como prioridad ese último domingo de mes de mayo, pongas por encima la coinonía y pongas por encima el ágape de renuevo de amistad que tendremos cada último domingo de mes. En este caso tenemos mayo, que el último domingo de mayo no es el que viene. El último domingo de mayo, pues es el 20 y algo, no recuerdo exactamente, pero por favor, tenlo, no por favor, sino por favor, cristianamente hablando, priorízalo. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y le doy gracias a Dios por tu vida y muchas gracias por seguir estas clases. Hasta luego.